Dios le bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Vamos a repasar un poquito algo que vimos en los programas anteriores y vimos que Jesús tiene 5 demandas que plantea a los que quieren ser verdaderos discípulos suyos. Vamos a recordarlas. Primero, el amor a Dios sobre todas las cosas. Segundo, el amor por los hermanos. Después, la disposición para el servicio. Después, la obediencia al Señor. Una vida que dé fruto y sujeción a la iglesia, a la disciplina de la iglesia y a la disciplina de Dios. Ahora, para cumplir esas demandas, todo tiene un costo, que no consiste en dinero, sino en nuestra propia vida. Uno tiene que rendir la vida a Dios y ponerse disponible para que Dios le utilice si quiere tener, digamos así, recompensas eternas. Si uno quiere ser de bendición y quiere estar en el propósito más alto que se puede estar en este mundo, que es servir a Dios y a los demás. Es algo que va a ser eterno. Es la extensión del reino de los cielos a través de la predicación. Es algo eterno, porque cualquier persona que se convierte a Jesús a través de lo que prediquemos, a través de lo que hablemos, aquella persona que es edificada por lo que nosotros estamos enseñando las palabras de Jesús, eso tiene un peso eterno y tiene una continuación por toda la eternidad. Fundar un equipo de fútbol, un club de bochas, hacer surf, es todo lindo, pero no tiene un peso eterno. Cuando nosotros estamos haciendo algo que tenga un peso eterno, un destino eterno, un resultado eterno, es que realmente nos sentimos que estamos cumpliendo con el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Alguien ha dicho que Jesús busca no multitudes que van a la deriva y sin propósito en su senda, sino hombres y mujeres que se consagren a su servicio por haber reconocido que Él necesita personas dispuestas a seguir en el sendero de la negación personal por el que Él mismo caminó. Entonces, vamos a ver algunos aspectos del costo del discipulado. Hay un costo para ser discípulo. Uno tiene que, para seguir a Jesús, tiene que ser discípulo. Discípulo es alguien que está permanentemente al lado del otro y está aprendiendo. Jesús nos dejó las Sagradas Escrituras, nos dejó el Espíritu Santo que nos enseña y nos recuerda todo aquello que Él nos enseñó, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos habla a nuestra mente, nos dio el poder de la oración, el Padre nos contesta en la oración. Si tenemos alguna duda de lo que es la verdad, vamos a la palabra de Dios y allí encontramos lo que Dios quiere para nosotros, o orando Dios nos puede revelar lo que Dios quiere para nosotros y para nuestro entorno, para aquellas personas que queremos. Pero todo eso debe tener una disposición la persona al sufrimiento por causa de Cristo. Por ejemplo, en vez de estar, digamos así, yo recuerdo una vez que estaba, una de las tantas veces, ¿no?, que todos mis amigos y nosotros estábamos en un club con una pileta impresionante y había música y era algo tremendo, y yo tenía que ir a predicar a unas personas y tuve que dejar todo eso para ir a hablar de Dios a unas personas, y cuando me iba sentía un poco de lástima por mí mismo, pero sentí la voz de Dios que me dijo: tu galardón es grande en el cielo. Eso es algo muy pequeño, es uno de los miles de ejemplos. También como dejar, digamos así, la ciudad natal para cambiarse de ciudad porque Dios así te lo demanda. Y Él sabe realmente lo que a uno le cuesta, y el galardón en el cielo va a ser grande. También esforzarse, orar por las personas, hablarle de Dios cuando uno es rechazado,
la gente no le interesa, no sabe de su necesidad, no sabe que si se sigue en sus pecados se va al infierno, piensa que uno es un aguafiestas porque le dice, mira, no cometas adulterio porque es un pecado grave y digo, pero no, yo quiero hacer esto y que esto y que lo otro. Y entonces uno sufre, digamos así, también por las personas, ¿no es cierto? Que uno sabe que si sigue en ese pecado se va a ir al infierno. Y el Señor ha dicho que andemos por el camino angosto porque son muchos, muchos, muchos los que van por el camino ancho que lleva a la perdición. Y pocos son los que entran en el camino angosto. Entonces, al mirar a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, uno sufre porque sabe que si trata de llegar a ellas, puede ser rechazado, puede ser considerado tal vez de otra religión o no entender o no interesarle las cosas de Dios. Entonces hay un costo que pagar, hay un costo que uno tiene que luchar contra uno mismo, porque uno busca también, todas las personas quieren su comodidad o no meterse en problemas, pero Juan el Bautista y Jesús y muchos otros, y me incluyo también, tenemos que decir la verdad, tenemos que decir que esto es pecado y tienes que arrepentirte. Y a las personas no les gusta que le digan eso. Entonces se van a escuchar a otros que tal vez le permitan o no hagan énfasis en el arrepentimiento y todo eso. Entonces se sienten mejor y a uno lo dejan ahí. Pero uno sufre realmente al ver que la gente se va al infierno para siempre, y son pocos los que se salvan. Y cuando se salva alguno, también es tentada esa persona, hay que estar detrás, hay que estar, digamos, siguiéndola. Y de repente algunas personas que estaban con uno, de repente se se meten en pecado. Y después le vienen todos los problemas, las maldiciones de Dios. Dios se aparta de esa persona y esa persona comienza a sufrir ciertas disciplinas de Dios, calamidades, etc. Y uno sufre, uno sufre porque sabe que esa persona está sufriendo. Entonces, si uno quiere servir a Dios, hay que tener disposición al sufrimiento por causa de Cristo. Jesús fue rechazado y crucificado, aunque vino a este mundo para salvarnos del pecado y de la condenación. Pero no solamente fue rechazado cuando estuvo en la tierra, sino que sigue siendo rechazado hasta hoy por una gran mayoría, aunque pueden ver evidencia de su poder salvador, sanador, transformador. Hay gente que dice, ¿qué pasa? Que la gente que va a la iglesia, que eran borrachos y ahora no son más borrachos, que eran drogadictos y ahora no son más drogadictos. Algo pasa, pero no vienen o no quieren arrepentirse de sus propios pecados. Y uno tiene que decirle la verdad. Uno tiene que decirle que Dios le ama, pero que Dios no va a tener por inocente al culpable. Eso es algo que es así. Entonces, de esa mayoría de personas, muchos se oponen a los cristianos manifestando de forma disimulada en algunos casos, o no apoyando, o criticando, o también en otros casos abierta y violentamente, como sucede tal vez en otros países, acá no tanto, pero en otros países sí. Es tremenda la persecución que hay contra aquellos que son cristianos y que quieren hacer el bien nomás, ¿no? O sea, que no joroban a nadie, pero son perseguidos. Ahora, ¿por qué rechazaron a Jesús? Dice, mire, lo que dice Juan capítulo 3, del 19 al 21, dice, y esta es la condenación. Dice que la luz, o sea Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que pueda hacer,
Todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquella persona que ama el pecado no quiere ir a la iglesia, no quiere acercarse a Dios, porque sabe en el fondo que Dios no aprueba su pecado. Ahora, ¿qué nos espera a los discípulos de Jesús? Aquel que realmente quiere hacer la verdad, ¿no? Porque hoy en día, de 100 personas que van a la iglesia cristiana, casi 90 no son cristianos. Porque se los ve en la calle haciendo las mismas cosas, digamos, que cualquiera, cobrando de más, diciendo malas palabras, adulterando, fornicando. Entonces, ¿qué espera a los verdaderos discípulos de Jesús? Dice Mateo capítulo 10, versículos 22 al 25, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Serán aborrecidos porque más ahora que la maldad está aumentando, ¿no? Está hablando del tiempo final, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron diablo, cuánto más a los de su casa. A Jesús le decían, por el príncipe de los demonios, por Belcebú, echa fuera a los demonios. Jesús le decía, si Satanás echa mismo a Satanás, su reino no puede permanecer. Entonces, ciertamente yo echo los demonios por el poder de Dios. Y ellos lo acusaban que era el mismo diablo. Es un pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. O sea, aquella persona que ya, digamos así, confunde las cosas de Dios, ya cuando ve a Dios y cree que es el diablo, ya no tiene prácticamente, digamos así, posibilidad de salvarse, porque ya su corazón está tan endurecido que ya no es flexible y no quiere arrepentirse. Entonces, ¿por qué aborrece el mundo a los discípulos de Jesús? Dice, yo les he dado tu palabra, dice Jesús, y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El mundo con sus pecados sigue adelante, pero nosotros nadamos contra la corriente, así como aquellos pescados que están en una catarata y van nadando contra la corriente y esos tienen vida, pero todos los pescados muertos son llevados por la corriente. Aquellos que siguen por la corriente de este mundo, digamos así, están muertos espiritualmente. Pero aquellos que hemos recibido a Jesús y tratamos de ser luz en la tierra, ser luz del mundo, el Señor dice que vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pueden apagarla. Uno tiene que tener mucha fe, tiene que tener la misma presencia de Dios en uno, porque cuando uno va a una fiesta o va a un lugar y todos se emborrachan y todo eso y uno no lo hace, queda malo o es criticado o algo por el estilo. Entonces, pero siempre hay alguien que ve el ejemplo y dice, este tiene algo que yo no tengo. Y esos poquitos son los que después deciden seguir a Jesús. Vale la pena por esos pocos y por uno mismo seguir el camino de Dios, agradarle a Él y pasar la eternidad en el cielo con Jesús para siempre. Vamos a un corte.